La primera vez que la fórmula Hammer dice: todo shock psíquico altamente traumático que nos toma por sorpresa y es vivido en aislamiento produce una ruptura de campo electrofisiológico en un área concreta del cerebro, y a partir de ese momento se lesiona el órgano que gobierna esa parte del cerebro. Todo shock psíquico altamente traumático, hiperagudo, que te pilla a contrapié, es decir, inesperado, produce estos efectos: que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento. Esto es tremendo, es importantísimo y condición para que se produzca el cortocircuito cerebral. La persona se lo tiene que tragar. La idea, por ende, le está dando vuelta continuamente. Lo vive en soledad, en aislamiento, no lo comunica. Mientras dura esa situación conflictiva, se produce un cortocircuito a nivel cerebral y desde allí se manda un error de decodificación al órgano. Esta primera ley se cumple en el 100% de las enfermedades, excluyendo tres tipos de enfermedades: los traumatismos, los envenenamientos y las que ya se nace con ellas. Todas las demás, absolutamente todas, se rigen por esta ley. Hammer sigue adelante investigando y además a una velocidad tremenda. Y descubre que la enfermedad es un proceso bifásico. Hasta ahora, la enfermedad solamente se tiene en cuenta al momento de dar su primera sintomatología, o es cuando es descubierta por una prueba radiológica, o por una prueba fortuita en el hospital, pero nada más. El proceso comienza en el momento en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, y hasta que la enfermedad termina. Hammer se da cuenta que esto no es cierto. ¿Por qué? Porque lo primero que debe hacerse es un escáner cerebral. Él, a partir de ese momento, y todos nosotros ahora trabajamos con escáner cerebral, que es una prueba científica irrefutable. Con un escáner cerebral, sin saber la historia del paciente, se puede diagnosticar todo lo que tiene, lo que ha tenido, en qué fase se encuentra y qué lo ha producido. Esto es una prueba científica, no es una especulación, no es medicina alternativa ni es una medicina especulativa. Esto es, señor mío, aquí tenemos un escáner y vamos a ver si es verdad o mentira lo que yo digo, comparándolo después con la historia clínica del paciente. Esto es lo más tremendo que Hammer ha aportado a la medicina. Además, al seguir investigando, descubre el artefacto en los escáneres. Puede ser de dos formas. Si hay 100 personas con un problema de riñón, 50 tienen, por ejemplo, un artefacto en forma de diana, es decir, un círculo con un punto en el medio, y los otros 50 lo tienen en forma de mancha. Es un círculo con una mancha negra, un edema cerebral. Entonces Hammer se da cuenta que los que tienen en diana tienen el conflicto activo, están viviendo el conflicto en ese momento. Si se le pregunta al paciente sobre el contenido del conflicto, el paciente responde cosas del tipo: sí, todavía estoy enojado con mi hermano, o yo todavía estoy pendiente de la herencia de mi tía. Pero sin embargo, aquellos tienen la mancha, han tenido el conflicto, pero lo han resuelto. Y esto, en el 100% de los casos, no hay un individuo con una imagen indiana que diga: yo ya he resuelto el conflicto, y tampoco hay un individuo con esa imagen en forma de mancha que diga: yo no he tenido nunca ese conflicto. Ocurre siempre en el 100% de los casos. Además, paradójicamente, a nivel orgánico, existe una sintomatología de conflicto activo y una sintomatología de conflicto en solución. De ese modo, Hammer descubre la segunda ley, que es la ley de carácter bifásico de las enfermedades. Toda enfermedad es un proceso bifásico, en tanto y en cuanto la persona resuelve el conflicto. Es decir, que hay una primera fase de enfermedad, que es la fase de conflicto activo, y hay una segunda fase que se desencadena siempre que la persona resuelve su conflicto. Y en ese momento la solución ocurre. Lo mismo que en la fase activa, en los tres niveles. A nivel psíquico, esa persona ha resuelto el conflicto. A nivel cerebral, lo que antes era una diana
ahora es una mancha, y en el nivel orgánico, lo que antes era una enfermedad, ahora comienza la fase de curación orgánica. El cerebro da la orden de restitución del daño causado. Esta explicación terapéutica está a años luz de lo que hasta ahora conocíamos. Lo más impresionante, vuelvo a repetirlo, es que se cumple en el 100% de los casos. Sin embargo, encuentra un muro impresionante. Muchas veces está el conflicto en solución con su imagen cerebral en forma de mancha, a nivel psíquico. Hablando con el paciente relata que tuvo el conflicto pero que ya lo ha resuelto, y en ese momento empiezan a aparecer los síntomas a nivel orgánico. Y eso no encaja. A veces no existe relación entre el estado emocional del paciente, su estado cerebral y algunas enfermedades. En la fase activa no han dado señal, sin embargo en la fase de solución empiezan a dar señales que empiezan a dar sintomatología. Hammer empieza a investigar sobre embriología. Embriología es la parte de la medicina que estudia desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto, es decir, la evolución del embrión, cómo se va formando. Pero todos los médicos sabemos de embriología, lo que aprendemos en el primer trimestre del año de medicina en anatomía 1. Una vez aprobado ese trimestre se sigue adelante y no se vuelve a estudiar embriología en el resto de la carrera. Por lo tanto, la bibliografía que hay sobre embriología es simplemente descriptiva de cómo se va formando el feto. Parecería ser que la naturaleza no tiene mayor intención en esa formación. Es un hecho como puramente causal, de alguna manera se tenía que formar. Ya hemos descubierto cómo, así que cerramos el capítulo. Es por eso que Hammer se ve obligado a investigar qué importancia tiene un órgano que está formado por un tejido o por otro. Todos sabemos en medicina que todo el organismo está formado por solamente 3 tejidos, 3 hojas blastodérmicas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Bien, Hammer se pone a estudiar qué importancia tiene un órgano esté formado por mesodermo o endodermo, y es en este punto cuando descubre su tercera ley, que es la confirmación de la segunda. Descubre cómo funciona cada tejido del organismo en conflicto activo y en conflicto en recuperación, y se encuentra con que el 80% de las enfermedades actualmente diagnosticadas como enfermedades son en realidad la fase de curación de los conflictos. Es decir, por ejemplo, si un cáncer intraductal de mama en una mujer, al ser un ectodermo en fase activa del conflicto, pierde sustancia. Se hacen úlceras en los conductos galactóforos de la mama, pero la mujer y el médico no lo notan porque ese proceso no da sintomatología. Sin embargo, a nivel cerebral tendrá la imagen en diana, y a nivel psíquico esa mujer tendrá el problema activo. Pero si la mujer resuelve el conflicto inmediatamente, viene la orden cerebral de curación del daño causado.